¿Qué tal? Buenas tardes, como siempre, bienvenidos. Arrancamos Valencia en abierto, 7 Televalencia, 8 de la tarde, por delante una hora para contarles lo que está ocurriendo en nuestra ciudad con temas de actualidad. Arrancamos precisamente con mesa de análisis, con 3 periodistas que siempre siguen la actualidad al minuto. Les presento habitual de esta casa, periodista María Josep Serrat. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí de nuevo con vosotros. Igualmente mucho que analizar. Es también habitual de 7 Televalencia, director de Diario Comunidad Valenciana, Álvaro Razu. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, pues en plena campaña ya, ¿no? ¿Pre-campaña electoral? Sí, yo ya no sé cuándo empieza la pre-campaña o cuándo empieza la campaña, ¿no? Yo creo que llega un momento que todo es campaña, ¿no? Es cierto, y sobre todo lo que está pasando en el Congreso, a ver si damos una pincelada, ¿no? Una máxima crispación por parte de la política a nivel nacional. Y nuestro tercer invitado, periodista, director de Actualidad Valenciana y también Diario Alicante, Santiago Calaforra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Pre-campaña, ¿no? Como decíamos. Sí, aquí es pre-campaña constante y yo creo que ya es, a ver si tenemos unos días de vacaciones de Navidad y para un poco. Y para un poco. Bueno, pues esperemos que pronto llegue esos días. Tenemos también en el foco de actualidad esa ley. Hoy queremos abordarla también con nuestros invitados. Hablamos de la conocida como de la ley del solo sí es sí. Esa última hora que nos daba estos días, el Tribunal Supremo actualiza las penas de los jugadores de la Arandina y aplica ya esta ley. Por su parte, la Fiscalía General se ha pronunciado sobre la aplicación y aboga por mantener las penas. Polémica, sin duda es, y lo está siendo esta ley. ¿Cuál es la opinión al respecto, María Josep Serrat? No voy a decir nada nuevo porque ya se está diciendo, y más que se dirá, es evidente que se han equivocado. Eso lo sabemos todo el mundo, lo han reconocido ellos, por mucho que Irene Montero tirara a atacar a los jueces. La ley es la ley y todo el mundo dice que se han pasado por alto una disposición transitoria que tenía que haber ido con la ley, que como mínimo eso. Otra cosa es lo de tener en cuenta que se rebajaban las penas. Una cosa es la rebaja de las penas, que habrá también ahí tiene sus divergencias entre los juristas, y otra cosa es, claro, junto a la ley tenía que haber habido esa disposición transitoria para que no ocurriera lo que está ocurriendo. Claro, que yo ya no sé los datos, seguramente tendréis datos vosotros de cómo está la situación. Pero en la Comunidad Valenciana, los juzgados de la comunidad están revisando, eso sí, estas sentencias condenatorias por delitos sexuales tras la entrada, pero confirmaba Teresa Gisbert esta semana que de momento no se han rebajado ninguna pena. Álvaro Razu. Creo que hay 50 en revisión. En revisión, pero sin rebajar las penas. Bueno, sin rebajar las penas. Algunas sí, creo vamos yo. En la Comunidad Valenciana, ¿eh? Pero yo creo que vamos sí. A ver, se ha dicho o le he leído. Lo que dicen los tribunales. Porque esto no es una cuestión de la Fiscalía ni del TSJ, es una cuestión de los tribunales. Claro, también. Porque además, daros cuenta que el gobierno, cuando se da cuenta del error, me refiero al gobierno, a la pata socialista, pues intenta reconducirlo de nuevo al tema tribunales. Claro, cada audiencia se ha manifestado de una manera diferente. La Fiscalía ha hecho unas recomendaciones que no coinciden con las resoluciones que están ya diferentes audiencias, Madrid, Alicante, están ya más por el entender que la ley es una ley fallida y por lo tanto puede rebajar las penas, ¿no? María José decía que se ha reconocido el error. Yo creo que la ministra que hizo la ley lo ha reconocido hoy, después de más de 2 semanas, hoy en el Congreso, y además en una intervención ciertamente lamentable, ¿no? Yo creo que el error está no en tanto, bueno, que el Consejo de Ministros aprueba una ley que posiblemente no fue visada con la prudencia que tenía que haberlo sido. Hubo recomendaciones que dijeron que no saliera, ¿eh? Hubo mucha rapidez, claro. Sino que además ella culpa a los jueces, a los fiscales, les llama fascistas. Bueno, y machistas también. Una serie de improperios absurdos. Yo creo que absurdos. Ella no ha estado y encima correcta. Hoy sí. Los culpables son la oposición, es el PP, ¿no? Bueno, yo creo que tanto despropósito, tan gran despropósito,
sobre todo cuando uno ha cometido un error, no acepta el error y encima es prepotente, lleva al presidente a tomar una medida. Debería llevar al presidente a tomar una medida, ¿no? Que no lo va a hacer, porque eso sería romper el pacto de gobierno. En este caso, ella se defendió atacando, está claro. ¿Qué flaco favor le está haciendo al presidente y sobre todo al PSOE? Y sobre todo Pulsamos a la ley. Claro, a la ley. La situación, hablamos de violaciones sexuales. Santiago. Sí, yo creo que lo primero es que no podemos hablar de un error cuando había voces de alarma desde el primer momento en el cual habrían rebajas de penas a delincuentes, algunos no conocidos y otros de casos muy señalados mediáticamente. Esto ya lo vimos cuando se aplicó la doctrina Parot. Y hubo muchas voces de alarma. No se puede culpar a los jueces cuando en España tenemos una separación de poderes donde quien ejecuta las leyes, el sistema judicial, no es quien las redacta, no se puede culpar a los jueces. Los jueces están obligados a cumplir la ley y a contemplar, como dice el ordenamiento jurídico, que si un cambio de la legislación beneficia al reo se debe de aplicar, independientemente de que esa ley pueda no tener ni pies ni cabeza, como estamos viendo que está sucediendo. Y a no ser que se produzca un giro legal y se retire la ley, pues nos vamos a encontrar con que determinados delincuentes sexuales, algunos que han salido mediáticamente, pues los veremos en la calle, igual que en el caso de la doctrina Parot, el asesino del caso Alcácer y otros terroristas que salieron a la calle por la aplicación de esta doctrina. La diferencia es que aquello fue una sentencia europea, esto es algo que se ha aprobado en el Congreso recientemente, a toda velocidad, pese a los avisos de alarma de decir esto puede traer ciertas consecuencias no deseables que ya estamos viendo, y esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando ahora mismo. Bueno, pues esperemos que haya una rectificación por parte del Gobierno, aunque como apuntaba está tardando. Álvaro, yo creo que está tardando ya, pero quizás llevamos discutiendo, como decíamos, ya 2 semanas, y esta señora hasta hoy no ha reconocido efectivamente su error. No sé a qué están esperando realmente. Pero daros cuenta, porque los jueces están... el Consejo de Ministros tiene que aplicar la ley. El Consejo de Ministros, por lo tanto, todos, los 22, aprueban la ley. Es verdad que hay alguna recomendación o alguna duda. Advertencia de esto puede pasar. Pero yo no sé qué necesidad había de aprobarlo tan rápido, ¿no? Yo creo que a veces en decisiones tan importantes cabe tener un consenso y cabe tener una cierta perspectiva. Recordemos que el objetivo de la ley era bueno, perdona que haga este paréntesis, evidentemente. Venía de la manada de aquella sentencia que alteró tanto a nivel social. Pero al final, las horquillas que han hecho tampoco están muy claras. Lo explicas bien, venía de la manada, venía en caliente, ¿vale? Eso es. Venía en caliente, a ver qué hago. Vamos a ver. Yo creo que en un cambio del Código Penal, que estamos hablando de palabras mayores, necesitas no solo mucho asesoramiento, sino que tiempo para ver los pros y los contras antes de aprobar ese tipo de ley. Se dice ahora que el ministro Campo, el exministro Campo, el exministro de Justicia, por cierto, propuesto para formar parte del Tribunal Constitucional, él ya dijo que no estaba de acuerdo con esa ley y alguna hora desliza que Pedro Sánchez lo apartó porque no estaba de acuerdo. Veremos. Ese es uno de los problemas que hay. Es decir, y la actual ministra, miembros del PSOE, y la actual ministra de Justicia, no están de acuerdo ni lo han estado desde hace mucho tiempo. Dice la ministra de Justicia, yo no estaba. Vamos a ver. Usted no estaba, pero habría un gabinete dentro de Justicia. Si me permite, hay unos Silvia, responsables. Hay una cosa, el magistrado Joaquín Bosch, todos los conocemos, progresista, muy progresista, lo explica muy claro. Dice, hay que aplicar la ley hay que aplicar la ley más beneficiosa para el condenado. Dice, así, lo que ha ocurrido con la ley del solo sí es que hay criterios interpretativos diferentes sobre cuál es la norma más favorable para el condenado. Si la ley es posterior, es más beneficiosa, se aplica, siempre pasa. No tiene nada que ver con la discriminación ni con el machismo. Dice, había voces que avisaron del problema. Vamos a ver. Este hace trampa. El magistrado Bosch hace trampa. Hace trampa. ¿Por qué no lo dijo antes él? Claro, esto es como el típico economista dice, señala que había varias formas para evitarlo. Yo ya lo sabía.
Pero no lo dijiste Pues en su mira, momento. Pero no lo dijo en su momento. Pues supongo que sí que lo diría, porque él no para de hablar en redes y en todos sitios lo diría, seguramente. Mucho habla. Lo diría. Dice, así señala que había varias fórmulas para haberlo evitado. Dice, la primera, no rebajando las penas de estos delitos, que es lo que estamos comentando. Dice, no, si no se hubieran rebajado no hubiese habido problema. Eso es. Mira. Era tan Y con sencillo otra, como esto. ir comparando la regulación Lo primero transitoria que e tenía interpretativa lo primero que de qué tenía que penas se haber pueden dicho, revisar María con José, no, lo que primero es que la tenía otra haber cosa dicho, que hemos dicho nosotros. como yo ya dije, y lo puedo demostrar, pero eso no lo dice. ¿Por qué? Porque es que ahora dice, no, había un informe. Bueno, oiga, mire, es que al final esto es muy fácil, que apuntarse a caballo ganador es muy fácil. Que el linchamiento de alguna manera de la ministra, que yo no seré el primero que le justifique, ¿no? Pero me parece, por parte de algunos, absolutamente injustificado. Y que no tenía que Sobre haberlo todo, permitido. porque además es una ley de la ministra. Sí, lo hizo. Una ley del gobierno. Lo hizo, porque evidentemente Es una se ley quería del notar gobierno. un tanto social con el tema de la manada, pero el problema no es la ministra, el problema es todo el Consejo Claro, de Ministros, por supuesto. empezando por el presidente del gobierno. Bueno, pues dejamos ahí el tema de la ley del sí es sí, veremos qué pasa hoy, como nos contaba Álvaro Razu ya, ese cambio en la actitud de la ministra que reconoce que ha habido un error. Veremos cómo se soluciona. Cambiamos de asunto, vamos a jugar a política ficción con nuestros invitados porque esto siempre nos gusta y bastante además. Estamos ya a la vuelta de esa cita con las urnas, elecciones municipales y autonómicas, Santiago. Política ficción. Casi todas las encuestas nos dan este empate técnico entre el bloque de derechas y de izquierda. Sí, lo estamos viendo además a muchas escalas. Es decir, cuando lanzamos encuestas en muchos grandes municipios también nos salen prácticamente unos empates técnicos. Lo vemos a nivel autonómico, lo vemos en algunos momentos a nivel nacional. En las encuestas, sobre todo, lo que hay que ver es la constante y la tendencia que marcan. Entonces, bueno, lo que tenemos muy claro muchos periodistas es que el partido se va a decidir en la prórroga del último minuto, prácticamente, y podemos encontrarnos, no hablo de la Generalitat, pero sí que nos podemos encontrar con capitales de provincia o grandes ayuntamientos donde se pueda decidir quién gobierna con los últimos 1000 votos. Y es cuando toma un especial peligro para los grandes partidos, los micropartidos, los partidos locales que tratan de presentarse, que pueden robarte un medio concejal que no iría a ninguna parte, pero también la ley DONT hecha como está, pues deja todo mucho más en el aire. Así como en las últimas elecciones sí que había unas proyecciones mucho más claras, ahora se juega, vamos, al último voto. Al último voto. Enseguida preguntamos a Álvaro y a María Josep, pero estaba también sobre la mesa si había adelanto electoral o no. La decisión ya saben que es del presidente. Se le preguntaba a la vicepresidenta Aitana Mas y esto es lo que contestaba al respecto. Quan més tard millor, però no per res, sinó perquè ens ha de donar temps a fer tot el que tenim en marxa, a consolidar molts projectes com si foren més enllà de maig, no tinc problema. Crec que lo important en este moment no és quan seran les eleccions, sinó què és el que hem de fer al llarg d'aquestes setmanes, com hem de continuar treballant, quins són els projectes que ens queda per posar damunt de la taula. Tenim un govern estable, un govern que està sabent respondre a les necessitats de la ciutadania i això fa que ara mateix doni igual quan siguin les eleccions perquè no n'hi ha cap pressa. El Botànic funciona, de que el Botànic està preparat per a reeditar-se i això dona igual que siga en abril que en maig. Las elecciones cuanto más tarde mejor, decía la vicepresidenta María Josep, y deja en abierto si se presentará a las primarias. Se presentará, ¿no? Pues no lo sé, la verdad, es todo esto, está todo en incógnita, está todo en el aire, porque Baldoví lo tenía muy claro también y parece dispuesto a pelear ese puesto. No sé, yo al final daba la sensación de que ya estaba el asunto cerrado. Veremos qué pasa. Lo que está claro es que está en ebullición tras la salida de Mónica Oltra, yo internamente Compromís. Claro, yo creo que ahora estamos como con todo dentro de lo bueno. Dentro de Compromís también hay sus divergencias y porque hay, no olvidemos, de cara a los electores que hay 3 partidos. Pero bueno, Razu, ¿cómo ve todo ello? Vamos a ver, ¿qué dice la vicepresidenta? Dice que cuanto más tarde mejor, pero ella no tiene el botón rojo. Eso es. Lo tiene Chimo Puig. Eso es. Por lo tanto, es una decisión del presidente. Ya lo hizo la anterior vez, en contra de la voluntad de sus socios, que los convocó
¿verdad?, una diferencia de un mes respecto a las locales, pero porque él consideró que le favorecían. ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas, según qué encuesta, dice que puede ganar el bloque de centro-derecha y según qué encuesta, dice que puede ganar el bloque de centro-izquierda. Pero en realidad, cuando uno mira el margen del error, suele ser un 3%, 3,5%, dicen todos lo mismo, que hay empate. Es decir, porque si ese margen de error lo ponemos en un sitio, sale un bloque, si lo ponemos en otro sitio, saldría el otro bloque. Yo creo que la clave está en Podemos, si supera el listón del 5%, y cómo va a votar el ciudadano. ¿Como unas elecciones autonómicas o como unas elecciones nacionales? También los sondeos, lo que pasa es que están siendo muy cautos. Muy cautos, claro, porque se han equivocado muchas veces. La clave es... Si votamos en clave nacional... Si votamos en clave nacional, el tripartito lo tiene más complicado. Vale. Si votamos en clave autonómica, posiblemente tenga algo más de peso. Los encuestadores no saben también dónde va el voto de Ciudadanos. Yo creo que en esta ocasión... Yo creo que no lo saben, si no estaría más claras las Vemos mucho el desglose de las encuestas, como al menos aquí en la Comunidad Valenciana, y lo hemos visto, y supongo que Álvaro también lo ha visto en sus encuestas, que gran parte del voto de Ciudadanos se va al Partido Popular. Sin embargo, no hemos de olvidar una cosa. Voto del PSOE, es lo que yo me estaba también refiriendo. A las elecciones la clave no solo es nacional. Unas elecciones donde coincidan las municipales y las autonómicas, también se votarán las autonómicas y las locales también se votarán en clave local con el apoyo de los varones locales. Y el PSOE va... Ahí arrastra más. Quiere aprovechar esa baza. Ese tirón. No, claro. De todas maneras, un matiz. Sí. En Andalucía, en las encuestas, lo repito, mucho voto del PSOE se fue al PP. Vale, en las encuestas lo que te están diciendo es que, al contrario de lo que pasa en el resto de comunidades autonómicas, donde los presidentes son la primera fuerza política, aquí todas dicen que la primera fuerza política sería el PP, no sería el PSOE. Es decir, no sería Ximo Puig el presidente. Cuando haces una encuesta en Castilla-La Mancha dice que sería García Paje, o en Madrid dice que sería Ayuso. Donde se gobierna, los presidentes ganan. Ganar no significa gobernar, que ese es el gran matiz. Y aquí es un pacto de 3, y lo que está claro es que Puig no va a sacar mayoría absoluta, tendría que pactar. Si pacta 3, si tiene la posibilidad de pactar a 3, tendría más posibilidades de volver a repetir. Si el pacto es a 2, porque Podemos no sale, posiblemente lo tiene complicado. Ya, todo completamente vamos a ver claro, lo que decía el candidato a la presidencia de la Generalitat del Partido Popular, Carlos Mazón, en torno a la hora de pactar. ¿Se pone líneas rojas el Partido Popular? ¿Cuál es mi aspiración? Pues tener una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Esa es mi aspiración. Cada vez nos van mejor esos datos y creo que merece la pena trabajar estos 6 meses, si es que son 6 meses, para que esto sea así. Desde luego no voy a renunciar ni a mi europeísmo, ni a mis prioridades con las políticas de igualdad, ni a mi afianzamiento del autogobierno, ni a mi carácter liberal, pactista y moderado. Oiga, yo en la Diputación de Alicante he pactado presupuestos hasta con Compromís. Hasta con Compromís, María Josep. Así hablaba Carlos Mazón. Está abierto. Está abierto porque nada le dice, aparte de que es una persona desconocida en Valencia y Castellón, es de Alicante, encima no es diputado. Es decir, tiene que abrir las alas a Ciudadanos, a mucha gente posiblemente del PSOE también. Ahora está haciendo la campaña que supongo que le han dictado en ese sentido. No te va a decir en esta comparecencia, además en Madrid, que va a pactar con vos, si es que toca pactar con vos en un momento determinado. Está, aquí como él dice, a ganar, ¿no? Centrista. Está centrista. Yo creo que no podemos quedarnos primero con el mantra del candidato desconocido. Eso podíamos decirlo hace un año, pero cada vez menos. Es decir, el equipo del PP se ha centrado mucho en dar a conocer la figura de Carlos Mazón, y así lo está haciendo, y cada vez es más conocido en Valencia y Castellón. Me faltaría más, y hemos visto además un cambio, una progresión en las encuestas desde que Isabel Bonís dejó la presidencia del PPCV hasta la fecha.
al final yo también pienso que uno cuando sale a jugar, y yo creo que lo han defendido... Estar en las Cortes, eso se nota Eso mucho, es una tara. Claro, Pedro Sánchez llegó a ser presidente del gobierno y en ese momento no era diputado tampoco, era un ciudadano raso. Nadie niega que no llegue en pero lo que sí que hay que tener en cuenta en este caso también es que cuando uno sale a jugar, sale a ganar. A ganar totalmente. Entonces, Bueno, por lo menos lo dices. Sería salir con un condicionante, asumir que tienes que pactar con alguien. Claro. Tú cuando sales a ganar la mayoría absoluta, seas el PP, el PSOE o seas Podemos. Bueno, este es el discurso que se da internamente también, pero bueno, uno también ya sabe, ¿no?, con quién puede pactar. La sociedad ha cambiado mucho, es muy difícil que una formación pueda sacar una mayoría absoluta. Lo estamos viendo. Eso decíamos hasta está cambiando también, ¿eh? Sí. Es decir, había muchos partidos y, pues, en cierta manera... Yo creo que no vuelve el bipartidismo, ya le gustaría al PSOE, ya le gustaría al PP, pero siempre vamos a tener muletas, por lo menos en esta legislatura, lo que queda de legislatura y en las próximas elecciones, tanto en las generales como autonómicas y locales, me da la impresión de que es muy complicado. Lo que pasó en Andalucía, que es verdad que es muy llamativo, yo creo que Ciudadanos hizo una campaña para sacar menos todavía, es decir, Ciudadanos era el que se enfrentaba a Vox. Yo creo que estaba muy calculado por parte del Partido Popular, que había un pacto tácito, y luego, evidentemente, el PSOE se equivocó de campaña y no le funcionó nada bien el candidato. Entonces, al final es no cometer errores, ¿no? Y el PSOE cometió muchos errores y en cambio el PP cometió bastantes menos. Veremos qué pasa, política ficción en esas elecciones municipales y autonómicas. Enseguida entramos en el tema del puerto que queremos abordar en mesa, pero antes vamos a entrar en el tema de la seguridad. Hoy queremos preguntarnos qué está pasando en la ciudad de Valencia. ¿Es ruido político-social? ¿Es realidad? Manu Seguín, buenas tardes. Cuéntanos, porque estamos viendo, sobre todo en redes sociales, esas disputas, esas peleas que se están ocurriendo ya casi a diario. ¿Realidad? Buenas tardes, Silvia. Pues sí, no sabemos si es realidad o es demasiado ruido. Ahora analizaremos los datos, pero lo que sí que vemos es cada día más violencia en las calles de Valencia, sobre todo en las redes sociales. Se viralizan esos vídeos de las quedadas multitudinarias que ocurren día sí día también en el centro de la ciudad, porque estas peleas tienen lugar en las principales zonas de atractivos turísticos y centros de la ciudad. Hablamos de la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de San Agustín o las inmediaciones de la Estación del Norte. La última que conocíamos fue este mismo lunes en la Plaza de San Agustín por la noche. Una reyerta que afectaba también a algunos comerciantes de la zona. Este es el vídeo que se viralizó por redes sociales esa misma noche. Ahora veremos en la imagen ampliada cómo la policía llega hasta ese punto. Estas imágenes, como decimos, están empezando a ser pues un habitual de todos los fines de semana. Este fin de semana en la ciudad de Valencia se ha contabilizado una pelea en la Plaza del Ayuntamiento. Sábado por la noche, mucha gente paseando por esta zona, rondaban las 10 de la noche y un grupo empezó a pelearse bajo ese ágora del diseño, punto crítico en las últimas jornadas, también por la cantidad de gente que está aglutinando. La policía tuvo que llegar y girar hasta ese espacio. También en la falla Ripal de Beneficencia celebraban esa puesta de largo de la fallera mayor que terminó con pedradas y botellazos contra algunos de los miembros de la falla. También zona del Carmen, fin de semana, de nuevo peleas. Esto es el continuo, lo vemos a estos últimos días, lo vemos durante las últimas semanas. Las cifras dicen que no cambian, los vídeos cada vez, Silvia, más virales. Bueno, pues pulsamos en mesa. Gracias, Manu, te veo en un ratito. María Josep, lo que está claro es que se está convirtiendo en algo habitual este tipo de acciones. Yo creo que peleas siempre ha habido en la calle, lo que pasa es que ahora se viralizan, ¿vale? No se tocaban, pero vamos, yo cuando era joven salía y se veían. Entonces es más ruido el que estamos haciendo que la realidad. Sí. Yo creo que sí, que es más ruido, que peleas ha habido siempre. Bueno, hay que estar vigilando el tema, la policía tiene que estar, pero bueno, no creo que no son tantas. Vale. Sí que hay que estar pendiente del botellón, de los botellones estos y de las fiestas que no están legalizadas. Ahora viene Nochevieja, tal, pero por lo demás
espero por lo menos y deseo que no sea así. ¿Qué dicen Santiago y Álvaro? Santiago. Yo creo que la viralización de estos contenidos no es algo nuevo del mes de noviembre, es decir, que se viralicen estas cosas, llevamos años viéndolo, pero sí que estamos viendo de un tiempo a esta parte una constante cada vez mayor y más evidente, ¿vale? Y yo creo que pensar que esto es simplemente hacer mucho ruido es negar la realidad. Y hay que llamar a responsabilidades cuando está ocurriendo. Pero no la niego, yo no niego la realidad. Cuando está ocurriendo en los mismos sitios. Por Valencia y circulo por Valencia. En las mismas fechas. Y ya no hablamos de a lo mejor unos delitos menores, ¿no? A lo mejor de un carterista en una zona turística. No, hablamos de quedadas, de batallas campales para pegarse. Que es lo realmente llamativo de esto. Cuando está ocurriendo reiteradamente en los mismos sitios, algo falla en los cuerpos de seguridad. ¿Está fallando algo en los cuerpos de seguridad? ¿Es más insegura la ciudad de Valencia, Álvaro Razú? Bueno, yo me remito a los datos y a los datos oficiales para saber si hay más o menos delitos en Valencia. Se han aumentado los delitos. Es lo que dice la policía. No, lo que dice ni un policía que ya no está como policía, ni un partido político que está en la oposición, sino los datos oficiales. Es cierto que este tipo de hechos virales alimentan un poco el que se produzca de una manera ya más habitual. Y lo mismo se dice, la viralidad hace que parezcan más, o parezcan más... Negar la realidad con esos datos nos equivocaríamos. No podemos echar la culpa de decir, bueno, es que Internet, tal, me lo han pasado. No. Yo creo que tenemos un problema, no en Valencia, es un problema global, por una serie de circunstancias que lo explican bien los sociólogos, que hay una agresividad mayor y donde evidentemente los políticos en el Congreso, mira cómo están. No ayudan mucho, no ayudan mucho con esa agresividad verbal, no, todo al contrario. Pero yo creo que hay que tomárselo en serio, este tipo de actuaciones. Yo tengo que decir una cosa, por ejemplo, mi hijo tiene 16 años, le digo vaya con cuidado, y yo ayer, por ejemplo, me fui a pasear por el río y había muchas chicas yendo solas a pasear, es decir, Valencia yo es una creo ciudad que segura. me siento, sí, yo creo que ahí y lo pensé todos, efectivamente, íbamos, muchas mujeres iban corriendo. Pero sí que es cierto que están ocurriendo cada vez más... Me siento tranquila en Valencia, hay luz, hombre, uno tiene que saber por dónde va también, ¿no? Que ocurren cosas, sí, pero bueno, la pregunta es que yo sí que me siento tranquila y mi hijo también se siente tranquilo en ese sentido. Y las mujeres que iban ayer con poca luz últimamente por el tema de la luz por el río, que creo que deberían aumentarla un poco, pues también se sentían tranquilas, a eso me refiero. Es decir, lo que no... Una cosa es el pulso que quizás asegura y otro lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí. Está claro que Valencia no es Faluya, pero al final los comerciantes se ven un poco desesperados. Hoy mismo estaban reclamando poner más cámaras de seguridad en el centro, como han hecho otras ciudades como Almusafes, en el área metropolitana. Entonces, al final, ¿qué solución se busca esto? Veremos. Más efectivos, más vigilancia por cámaras. Claro. De hecho, ya los ciudadanos, las asociaciones están reclamando, bueno, pues este punto, ¿no? Que se tomen en cuenta el tema de la inseguridad. Dejamos ahí 10 minutos finales de nuestra tertulia que queremos dedicar a la ampliación del puerto. Parece que se da luz verde en este tema polémico, más cerca de ser una realidad tras la aprobación del Ministerio. Álvaro Razú, ¿es una noticia buena, positiva? ¿Para quién? Sería esa la pregunta. Para los valencianos. Para algunos no. Hablamos de la ampliación del puerto, y así lo titulamos todos, pero en realidad no es la ampliación del puerto, es acabar lo que ya estaba empezado. Es decir, en realidad el puerto la obra de ampliación está hecha. Falta, para entendernos un poco, lo que es la cobertura, es lo que falta. Aquí hay un enfrentamiento a nivel de lo que es el gobierno valenciano, del gobierno de la ciudad de Valencia, donde Ribó y Compromís están en contra, ¿vale? Y están en contra por si acaso. Y luego el PSOE y la oposición están a favor. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es si los técnicos, los informes medioambientales, pues dicen que adelante, pues bien, pero Compromís mantiene que esa ampliación va a perjudicar a las playas del sur y va a perjudicar a la Albufera. Yo no lo sé, pero si es verdad, supongo que habrá informes que no sacan sobre que
esos elementos se pueden producir. Y en cambio, bueno, pues el Ministerio ha dicho que con una serie de acotaciones, pues que las obras siguen adelante, ¿no? La ampliación del puerto, tú decías, es bueno. Hombre, el puerto genera el 2% del PIB de la comunidad, no estamos hablando de cuestiones menores, ¿no? El puerto puede ser más grande, pero el puerto está ahí. Ojo, si es una cuestión visual, no se puede quitar. Y luego yo creo que al final es verdad que tenemos que, cualquier obra de esas características, el tema medioambiental tiene que ser exquisito. Mientras no se demuestre lo contrario, yo no tengo ningún elemento para dar la razón al alcalde a sus compañeros de compromiso. Está muy claro, la declaración de impacto ambiental que se hizo es antigua. Lo que Compromís está pidiendo es una declaración ahora nueva de impacto ambiental, la que ya se quedó, como tú decías, claro que yo fue, creo, si no me equivoco, en 2007. Entonces, eso es lo que está pidiendo, al margen de los nuevos requisitos que pide el Ministerio, que tiene que pasar por Consejo de Ministros, una vez se subsanen. Es decir, Compromís lo que ha dicho es eso, que quieren una nueva declaración. Lo que pasa es que, claro, actualizada. Vamos a escuchar lo que decía el portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, en torno a esta decisión, la de ampliación del puerto. El Ministerio de Transición Ecológica acaba de aprobar un informe favorable a la ampliación del puerto de Valencia. Un informe que además dice favorable con condiciones. Y además, en ese informe dice que los efectos de la actuación, en principio, no pondrán en riesgo el buen estado ambiental. Yo creo que, sinceramente, un informe favorable con condiciones y que, en principio, no aprobará, no creo que sea la manera más segura de proceder a una obra que puede tener muchísimas consecuencias, como es la ampliación del puerto. Así se expresaba Joan Baldoví. Santiago. Vaya manera de agarrarse al léxico. Al final lo que hemos visto en 7 años es que Compromís ha huido de grandes proyectos en Valencia. Ha criticado mucho durante la etapa 2011-2015 los grandes proyectos que se hicieron en Valencia. Ha seguido ese mantra y no quiere ahora tampoco verse envuelto en ello, aparte de toda la parte de, hablábamos antes de los 3 partidos de Compromís, no olvidemos que también están los verdes ahí, y claro, pues no puede ir en contra de sus propias bases. ADN, claro. A mí lo que me parece sorprendente es que Compromís vaya a Barcelona y diga que está en contra de la ampliación del puerto de Valencia, pero está a favor de la ampliación del puerto de Barcelona. Que Esquerra Republicana o la CUP dicen que están en contra de la ampliación del puerto de Valencia, ¿no? Por cierto, que Esquerra Republicana ahora va a ser los responsables, van a presidir. Yo entiendo que los catalanes pueden entender que les pueda perjudicar la ampliación del puerto de Valencia. Cada una de barrer para su casa. Económicamente. Pero los que gobiernan aquí han de barrer para la suya, no para la de otros. Claro, vamos a ver. Es que al final el puerto de Valencia ha crecido, está creciendo, está pues uno de los más potentes del Mediterráneo, y el puerto de Barcelona pues se siente, pues entre comillas, perjudicado. Pero lo que tienen que decidir nuestros representantes valencianos de Compromís, si defienden nuestros intereses o defienden otros intereses de otra comunidad autónoma. También está la versión de Puig, que es lo que ha dicho también, que tiene su sentido, que es la que yo creo que es lo que todos los valencianos queremos, ¿no? Es decir, adelante, efectivamente, que repercuta en los valencianos y que se haga como se debe de hacer, con todas las garantías también, ¿no? Efectivamente. Está claro que hay que ceñirse al marco legal, pero tampoco podemos olvidar una cosa. Por una parte, Compromís está reclamando el corredor mediterráneo, mejores comunicaciones terrestres, y se está cortando las piernas en las comunicaciones marítimas, donde Valencia, en sus casi 2000 años de historia, ha sido una ciudad que ha crecido y es la ciudad que es mirando al mar. Y no debemos olvidar eso, es decir, nos estamos ahí intencionadamente... Precisamente Valencia... Y el Ministerio ha vinculado precisamente el corredor, la autorización del puerto con el corredor. En este caso, la vinculación ha sido calibre. Lo que no tiene ningún tipo de sentido es que el acceso al puerto sea único por la zona del sur. No tiene ningún sentido. Es decir, todos aquellos camiones que vienen de Barcelona, de Europa, tienen que dar una vuelta. ¿Vale? No hay un acceso directo. Eso, evidentemente, hay que hacer un acceso, porque contamina el doble
ese gran volumen de camiones en un trazado pues, de 10, 20, 40 kilómetros. Claro, si encima le pones trabas a hacer un acceso norte, dices, bueno, en realidad... ¿Cómo solucionamos esto? Sí, pero no. ¿os acordáis también, la verdad? Es que eso está ahí, la sal de Nazaret, que al final la han tumbado. Es decir, que hay cosas, realmente dices, bueno, se toman decisiones equivocadas, en este caso según los tribunales, para los vecinos está claro que fue equivocada y para no sé qué partido que estuvo en contra también, pero está claro que los tribunales no han dado la razón en este caso veremos totalmente. Yo qué sé, que se hagan las cosas bien. Veremos qué pasa con la ampliación del puerto, se da un paso adelante con esa aprobación en el Ministerio. Ahora veremos cómo acaba y sobre todo la polémica entre Compromís y Partido Socialista que la vemos viendo toda la legislatura. Terminamos, les voy a pedir un titular a nuestros 3 periodistas, nuestros 3 invitados de todos los temas que hemos hablado hoy, que por cierto no han sido pocos. Santiago Calaforra, yo creo que el titular sería que no hay que olvidar que el partido se juega hasta el último minuto y todavía vamos a ver mucho hasta la semana electoral y hasta el cierre de campaña. Apasionante. Y se va a jugar mucho todavía. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Buenas tardes, Álvaro Razú. Si me permites, yo me gustaría no hacer un titular en esta ocasión, sino hacer un pliego, una especie de reclamación a nuestros políticos, ¿no? Te lo compro. Y yo creo que están llegando al límite verbal, al límite de lo que es la división social, y me da la impresión de que tiene que ser la sociedad civil los que le digamos a ellos basta ya. Bueno, pues nos gusta este llamamiento al que nos sumamos con Álvaro Razú, director del Diario de Comunidad. Demasiada bronca política que afecta a la ciudadanía, ¿no, María Josep? Me sumo también a lo que ha dicho Alba, además lo estaba pensando también, es decir, diálogo, no insultemos, porque la ministra, aunque no tuviese razón, no era para recibir los insultos y las barbaridades que he escuchado, y más como mujer. Las que hoy ha dicho. Las que hoy ha dicho ella, ¿te refieres? Ella, sí. Bueno, pues eso, en cualquier caso, respeto que para eso está el Congreso, la oratoria, no sé, que se expresen, que expongan todos sus opiniones, pero las pongan con educación. El problema es que a falta de ideas, insultos. Bueno, y lo que queremos son ideas y debate, y los insultos desterrados. Pues yo educación y diálogo. Respeto. Gracias. Al final queremos unas personas que nos representen de una forma más educación y educada. diálogo. Nos vamos. Gracias a los 3. Buenas tardes, María Josep. También nosotros seguimos Valencia en abierto. Tarde de miércoles, tarde de cine. Rápidamente ya tenemos a nuestros compañeros Manu Seguín, Sergio Castellote, porque algún estreno destacado, ¿no, Manu? Pues sí, Silvia, volvemos porque tarde de miércoles, tarde de cine. Por cierto, que bien le vendría un poco de cine a algunos de esos políticos de los que hablabais ahí para distender un poco. Y Sergio, estamos aquí, viene un puente o dos, o un puente muy largo, no sabemos muy bien lo que es todavía. Semana larguísima. Semana larguísima y estrenos de Navidad. Está a las puertas tocando ya grandes películas que llegan a las salas. Sí, ya empieza la cosa a moverse, sobre todo a partir de este viernes. Y importantes películas, luego ya completaremos con Avatar y otras que también llegarán, pero esta semana es buena y teóricamente pues debe de funcionar. Es una semana buena, un mes bueno para el cine, el de diciembre, tradicionalmente, con las fiestas navideñas. Siempre lo ha sido. Desde hace un montón de años siempre, bueno, no todas las películas, pero siempre esos 4 o 5 estrenos que antes se hacían en la semana previa de Navidad, ahora ya a principios de diciembre empiezan a entrar para ir aguantando más en cartel. Como todas las Navidades, cada vez llegan antes y empezamos con uno de los que ya es clásicos de Navidades, A Todo Tren 2. Son esas películas de Santiago que llegan en Navidades, que esta año la de Navidad llegó en verano y la de verano llegó en diciembre. Cuéntanos. Sí, bueno, esto es, la verdad es que es una factoría que Santiago además la hace muy bien. En esta ocasión no dirige él, dirige Inés de León, que tiene un pequeño papelito. Y si en la anterior película eran los padres los que perdían a los niños, en esta ocasión son las madres que tanto les criticaban las que los pierden. Entonces, pues nada, ya tenemos el principio para todo el embrollo, todo el río, la comedia, el humor. Y bueno, hay que ver qué tal está la peli. Tiene alguna aparición nueva, aparte de Paz Padilla, Paz Vega, el clásico
de Leo Harlem en Santiago Segura, pero aparece también Ramón Langa, Iglesias, en fin, hay una serie de nuevos personajes que pueden dar juego. Mantiene esa teoría de Santiago Segura de muchas caras conocidas, pequeños papeles en la película. Correcto, porque así esos cameos siempre funcionan para el público, los reconocen, te divierten. Además, él yo creo que lo hace bastante bien. Ya veremos la dirección, pero bueno, estoy convencido que va a funcionar de maravilla. Pues, hace reír y la gente quiere reír. A todo tren irá a todo tren seguramente también en las pantallas. Y nos vamos porque hablamos del menú, hablamos de preparar cenas de Navidad. Llega El Menú, una película estadounidense, llega ahora a cartelera. Sí, El Menú es una película, la verdad que viene precedida, ha funcionado bastante bien en Estados Unidos, ha entrado muy bien y viene precedida de unas grandes críticas, ¿no? Y es como una parábola entre ricos, pobres y los que quieren ser ricos, yuppies, etcétera. Es un símil que podemos decir así, ¿no? Entonces todo surge del mejor chef que hay, que lo interpreta el siempre enigmático y magnífico Ralph Fiennes, y invita a una pareja. Y esta pareja es de alto standing y ahí se ven sus miserias y todos sus problemas que tienen entre ellos y con la sociedad. Bueno, y de una película de problemas a una que nos habla de ese alter ego de la Navidad. Hablamos de Noche de Paz. Noche de Paz es una película que viene precedida de críticas muy positivas. La verdad es que es un distinto Papá Noel. Entramos en un Papá Noel que es aburrido, soez, un poco malhumorado, pero entran unos mercenarios a una casa a intentar, bueno, robar y hacer de todo, y aparece este Papá Noel que es un destroyer. Es un homenaje a Una jungla de cristal. Parodiando un poquito a Bruce Willis. Entonces estamos hablando de una película que, bueno, yo creo que con la apariencia de John Leguizamo, que es un buen actor, que hace de villano, y David Harbour, que es en el papel de Papá Noel, parece ser que es una película fuerte, con secuencias fuertes, un horror medio divertido, podríamos decir. Bueno, pues horror divertido. De las tres, ¿con cuál nos quedamos, Sergio? Yo me quedaría con El Menú como mejor película. El menú, pues el menú para este puente, Silvia, es esta película y también disfrutar del cine. Gracias, Sergio Castellote, gracias, Manu Seguín. Recibimos ahora en 7 Televalencia al oftalmólogo doctor Jorge Vila. Con él queremos abordar muchos temas. Doctor Vila, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Igualmente de recibirnos, de que haya estado con nosotros esta tarde. Hoy queremos hablar de la presbicia, en principio. ¿Es lo mismo que vista cansada, doctor? Pues sí, es lo mismo. La presbicia o vista cansada es un problema que aparece, que va ligado a la edad. En un momento determinado, digamos que el ojo se cansa de enfocar, ¿no? Cuando tenemos 20 años, uno lee de cerca, luego ve de lejos estupendamente. Y alrededor de los 40, 45 años se pone muy en evidencia cuando uno está leyendo de cerca que ya se lo tiene que ir alejando, ¿no? Que es, bueno, hay muchos chistes con esto, ¿no? De alejarse, ¿no? El texto. Eso es la presbicia. Esto es la presbicia. La edad decía sobre los 40, 45, sí, depende correcto. También de cada persona, doctor. Sí, depende un poquito de cada persona, pero también depende mucho de la exigencia visual. Realmente quien trabaja más de cerca lo va a notar antes, no porque lo haya usado más, sino porque tiene más exigencia visual pues, que alguien que mire solo de lejos, ¿no? Bueno, ¿cuándo deben sonar las alarmas? Porque usted bien decía que, bueno, que empezamos ya a no ver el móvil, que utilizamos algún que otro truco, pero ¿cuándo es el momento de decir hasta aquí he llegado, me pongo en manos de profesionales, voy a ver? Pues mira, yo lo enfoco de dos maneras. Lo de la alarma, ¿no? Sobre todo. Porque es verdad que, o sea, cuando la alarma de la presbicia, hombre, no es tan grave como para que tenga que sonar una alarma. Entonces, pero bueno, ¿cuándo lo debemos notar? Pues cuando ya vemos que estamos cansados, que nos duele la cabeza, hay síntomas de cansancio al leer. Pero es una alarma muy interesante porque como suele aparecer a los 40, 45 años, que es cuando muchos de los problemas oculares pueden salir. Entonces eso es como una llamada a decir, tengo que ir al oftalmólogo. No solo por la presbicia, sino para ver la tensión intraocular, para ver problemas que puede haber en la retina. Bueno, pues muchas veces, aunque nos gustaría que la gente fuese más al oftalmólogo, pero en la edad de 20, 30 años se va poco, ¿no? Pues digamos que los 40 es pumba, una llamada. Ideal. Oye, si no ha sido a los 40, hay que ir al oftalmólogo a una revisión. ¿Estamos ante un problema, la presbicia, la vista cansada, que podemos prevenir de alguna manera?
Pues realmente prevenir como tal no se puede prevenir, aparece. O sea, eso va ligado a la edad, pues como las canas, las arrugas, determinadas cosas, las cataratas más adelante. La presbicia es algo que aparece y, bueno, digamos que es un desgaste fisiológico. Por lo tanto, prevenir no se puede. No se puede. Vista cansada, no empezamos a no leer bien, pero no vamos al oftalmólogo y nos compramos, bueno, pues gafas de estas que encontramos en cualquier tienda. ¿Esto es bueno, doctor? A ver, no. Realmente cuando uno va a graduarse la visión, debe tener en cuenta que existen, aparte de la presbicia, pues siempre hay hipermetropías que tienen, hay astigmatismos, hay otros problemas que deben estar corregidos en la gafa. ¿Para qué? Pues para que uno pueda leer cómodamente. Si no llevamos la corrección adecuada, es cuando aparecen pues, síntomas de cansancio, de molestia. Por lo tanto, el llevar una corrección es muy importante. Las gafas pues, que venden premontadas, etcétera, hombre, tienen su utilidad para momentos muy puntuales que a lo mejor en el coche uno no tiene. Para eso tienes que tener la misma graduación casi en los dos ojos, pero bueno, tienen su utilidad pues, para un momento muy determinado, ¿no? Pero vamos, lo conveniente es llevar una gafa graduada. Hoy también queremos preguntarle sobre la cirugía refractiva para la presbicia. ¿Qué es esto exactamente? Pues correcto, a ver, la presbicia, bueno, hay quien lo lleva mejor y quien lo lleva peor, ¿no? Y a veces se asocia a otros problemas oculares, pues como miopía, hipermetropía o astigmatismo. Entonces es verdad que supone para muchos pues, es un engorro pues, el tener que ponerse la gafa para leer, quitársela para ver de lejos, no encuentra los enfoques y es incómodo. Entonces, pues para determinados casos pues sí que existe una solución. Determinados casos, no para todos. A ver, eso depende mucho de los perfiles, pero en general, por ejemplo, yo personalmente una persona que vea muy bien de lejos, pero solo tenga el problema de cerca, yo a esa persona no le recomiendo la cirugía de entrada, ¿no? Pero personas que son hipermétropes de 3-4 dioptrías, que usan gafas para todo, para lejos, para cerca, gafas que son multifocales, que a veces se adaptan mejor, a veces peor, pues, y no quiere llevar gafas, pues existe una solución que es muy segura, que va muy bien, que son las lentes intraoculares. Son lentes que hay que no son perfectas, ¿no? Que sería, o sea, la lente perfecta de ver como cuando tenemos 20 años, pues no. Pero sabiendo dónde nos llevan y dónde podemos llegar con esas lentes, pues sí que podemos optar a ello, ¿no? Para ver pues para lejos y media distancia, es decir. Bueno, pues importante, no recuperamos el 100%, pero muy recomendable realizar esta intervención que podemos decir que se está utilizando mucho más que hace unos años, doctor. Sí, a ver, el gran avance que ha habido, uno de los grandes avances en la cirugía de la catarata y de la cirugía oftalmológica son las lentes intraoculares, las lentes multifocales, ¿no? Que te adelanta un poquito, pero esas lentes, es verdad que hace unos años pues, producían muchos síntomas a veces incómodos, de halos, entonces esos síntomas se han ido disminuyendo mucho, ha mejorado mucho la calidad de las lentes, ópticamente son sistemas muy seguros y que nos van a dar esa visión cómoda de lejos, de media distancia y cerca con mayor seguridad. Entonces eso es algo que nos incita a ir, a ir usándolo más y poder proponerlo, ¿no? Entonces pues una persona que tenga que hacer, que sea incómoda, que quiera prescindir de sus gafas, pues sí que se puede realizar el estudio y verlo, porque luego hay otros problemas que hemos hablado, de problemas asociados en el ojo, pues como ojo seco o pues problemas de tensión alta, que contraindican o limitan estas lentes, ¿no? Entonces hay que tener muchos parámetros en cuenta. Bueno, lo mejor acercarse al oftalmólogo a manos de profesionales que nos hagan ese estudio si realmente damos el paso de realizarnos esta cirugía refractiva para la presbicia. Y ya lo han escuchado, cuando notemos ahí que necesitamos ya esa gafa para leer, lo mejor hacernos una revisión en el oftalmólogo. Gracias, doctor, todo un lujo que haya estado Encantado con nosotros de estar contigo. Y para hablar de este tema tan interesante. Buenas tardes, cuídese. Muy Doctor gracias. Jorge Vila, oftalmólogo, hoy en 7 Televalencia. Les hablamos de esta campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valencia, y es que Auso Pague Yo es el lema, la campaña valenciana por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Con esta frase hecha se busca concienciar a la ciudadanía de los derechos fundamentales porque tiene consecuencias para todos. Con motivo de este Día Internacional, se celebrará el 10 de diciembre, el Ayuntamiento lanza esta campaña.
Campaña destacada, sin duda alguna, de derechos humanos que la iremos recordando desde esta casa. Minutos finales de Valencia en abierto, minutos que vamos a dedicar a conocer una de las áreas más destacadas del Ayuntamiento de Torrent. Hoy nos visita en Valencia en abierto Raúl Claramonte, es teniente alcalde y concejal del área de movilidad, transportes y también el VEDAT, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Raúl, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Estamos ya de cara a esas próximas elecciones municipales autonómicas y es un momento también de tirar para atrás, mirar por el retrovisor. ¿Qué balance hace Raúl? ¿Cómo ha sido trabajar esta legislatura con el equipo de gobierno? Bueno, a ver, yo el balance es positivo, es muy positivo. Yo lo he dicho muchas veces y creo que la entrada de Ciudadanos, que sabéis que no entramos desde el principio, sino al año legislatura, coincidiendo con la pandemia, lo que le ha dado ha sido una estabilidad muy grande al ayuntamiento y puede hacer grandes proyectos. A ver, yo lo que he dicho, trabajar, y venía pensando un poco, porque es la pregunta que todo el mundo te hace. Es fácil porque hemos tenido voluntad de hacer las cosas por Torrent. Yo esto al final lo comparo un poco como un matrimonio que vengan de dos partes, cada uno con sus hijos, donde al final, pues bueno, tú ahora miras por tus hijos, tus votantes, pero mientras la cosa va bien y tienes que tirar de la familia hacia adelante, tiras. Y yo creo que sí, de eso, mucho diálogo, nuestros más y nuestros menos, pero siempre con mucho respeto, y la verdad es que, bueno, incluso yo creo que se ha generado un ambiente que a la ciudad de Torrent le ha venido muy bien. Muy bien, gracias al consenso, al diálogo de esos dos concejales de Ciudadanos que están gobernando también el Ayuntamiento de Torrent. Por cierto, recientemente se aprobaban las cuentas del año que viene. Torrent tendrá un presupuesto de 62,2 millones para 2023. Bueno, ¿aprobados ya o no? En fase. Ley de presupuestos. Sí, a ver, ayer los aprobamos en una junta especial de gobierno. Creo que ahora se van a dar los 5 días de ley, más si algo siempre suelen pedir porque se queda corto, es verdad que es un estudio muy largo, entonces yo imagino que para el 17, 18 de diciembre se hará un pleno extraordinario y se aprobarán y al final pues bueno, unos presupuestos donde la gente hay que explicarle la realidad de lo que son los presupuestos municipales. Son muy tajados, muy cuadriculados, porque tienes muchas deudas que cumplir, sobre todo grandes contratos, y al final lo que realmente tienes de inversiones no es todo lo que quisieras, pero es poquito. Tampoco se trata de endeudarte, al revés, estamos disminuyendo la deuda. Ya el antiguo equipo de gobierno y el nuevo continúan la idea de disminuir la deuda. Y bueno, van a ser unos presupuestos que, muy importante, se van a afrontar más gastos, pero sin repercutir el bolsillo del ciudadano, donde van a tener los mismos impuestos que años anteriores. No se suben impuestos y sobre todo se adecuan a la situación económica actual. Exacto. Ajá. Buenos presupuestos que no lo son tan buenos para la oposición. Usted decía en declaraciones recientes que Compromís votará en contra por despecho y Vox por ignorancia. ¿Se va a dar esta situación? Bueno, a ver, esto fue una rueda de prensa del ayuntamiento cuando empezaron a preguntar por los presupuestos. Hice un poco el resumen de lo que yo... y lo intenté explicar. Al final, estos presupuestos se negocian y los negocian dos grupos políticos. Con la mejor idea, pero lo negocian con el desgaste que eso lleva para intentar sacar lo mejor para Torrent, con sus ideas y con las nuestras. Una vez cerrado esto, que creemos que es lo mejor para Torrent, luego tienes la gente que obviamente la oposición, que yo creo que ya trabaja la comodidad de no pensar. Compromís lleva los 3 años votándolos por despecho porque no le han dado ni siquiera una vuelta, incluso muchas veces con cosas de ellos propias que han pedido, que dices, si están, ¿cómo no me las apruebas? Y entonces votarán pues por despecho, que yo lo puedo entender, al final aquí cada uno vota como quiere. Y lo de Vox, pues un poco, por al final han demostrado con todo mi cariño que ellos tienen su película en la cabeza e ignoran lo que es la realidad de Torrent y la realidad de la administración. Y bueno, eso fue lo que dije, con la sabienda de que al final el PP tampoco haría mucho por aprobarlos. Bueno, pues ahí están los presupuestos. Ojalá me equivoque. Bueno, no sé cómo quedará la cosa, ya nos lo contará. Por cierto, una de las áreas que gestiona Raúl Claramonte como teniente alcalde es el área de movilidad. Y hablamos de una nueva ordenanza, era una asignatura pendiente, porque había que regular la nueva forma que ha llegado, parece, para quedarse. Hablamos de los patinetes. ¿Cómo va esta ordenanza, teniente alcalde? Bueno, pues la ordenanza ayer ya se cerraron alegaciones, no ha habido ninguna, con lo cual saldrá adelante, está en fase de que la publiquen en la página web y entre en vigor, pueden ser 15, 20 días, con lo cual pues ahora ya vamos a empezar la campaña un poco de explicar la ordenanza, sobre todo en colegios, a los más jóvenes, a la gente mayor, un poco que la gente sepa lo que puede hacer y lo que no puede hacer el patinete, sobre todo el usuario. No se trata de hacer una campaña para recolectar dinero, sino para que la gente circule como toca.
A ver, yo estoy contento porque ha costado mucho, al final, pero es verdad que era muy complejo porque la DGT no acaba de legislar, cada vez hay más patinetes, es un medio de transporte muy cómodo, relativamente económico y que al final pues, te permite hacer grandes desplazamientos en un corto periodo de tiempo. Pero si no se usa con consecuencia puede ser peligroso. De hecho, el lema es el patinete no es un juguete. Ajá, bueno, pues esta es la campaña, incluso multas hasta 200 euros a aquellos que no cumplan la normativa. Sí, bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Cuando haces un reclamo, por desgracia, a esta sociedad, o le haces ver que les va a costar dinero o parece que les dé igual. Funcionamos así. Entonces, ya lo ponemos el reclamo de, ojo, que hasta 200 euros las sanciones de circular por encima de la acera, pero no, como un coche. Que la gente tampoco se asuste, no es que se vaya. Lo que se intenta es un poco sensibilizar a los jóvenes que cuando vean 200 euros digan, espera, que me va a tocar el bolsillo, voy a... Que al final Acción-reacción. No se piden gran cosas, es cumplir un poco las ordenanzas de circulación. Bueno, pues hablaremos de esta ordenanza movilidad del Ayuntamiento de Torrent para regular el uso de los patinetes. Otra de las áreas que gestiona Raúl Claramonte es el transporte, luces y sombras en este área. ¿Qué se ha conseguido en esta legislatura? A ver, no se ha hecho tanto como a mí me hubiese gustado, por algo muy sencillo, que la gente no sé si entenderá o no, pero es que el transporte, Torrent, por ser gran ciudad, tienes que dar el servicio. Obviamente va a ser un servicio deficitario. Hemos conseguido que la gran mayoría de usuarios lo tengan gratuito, pero es un contrato de mucho tiempo con muchas cláusulas. Entonces, mover kilómetros de línea, desplazar incluso, tenemos que tiene que entrar en vigor, tiene que entrar a mitad de año y se va demorando por tecnicismos, porque al final, bueno, la cláusula X no te deja hacer esto y ten cuidado. Muchas veces tanto los técnicos como los políticos de firmar algo que no cumple la ley porque te ves en un... La burocracia, en definitiva, es lenta. Entonces, ha parado, pero bueno, yo estoy contento y si no pasa nada antes de que acabe, por lo menos hasta antes de elecciones, sin buscar tal, habrá una línea muy demandada al polígono y al Tuy la Alberca. Que era una de las asignaturas pendientes también. Tal cual, pero yo digo, está costando casi más que la ordenanza, pero muchas veces es por eso, le explicas es verdad que a la gente tiene que dar igual. Pero en la realidad te encuentras con que cuando vas a mover un contrato, y más un contrato con tanto tiempo de tal importe, hablamos de 1.000.000, casi 300.000 euros, bueno, pues mover ciertas cláusulas es complicado. ¿Por qué tiene que estar Ciudadanos en la próxima legislatura en el Ayuntamiento de Torrent, Raúl? Bueno, pues al final, como que gracias por la pregunta, ¿no? Yo creo que lo hemos demostrado todo este tiempo. La importancia de sentarnos, y en este caso ya hablo solo de Torrent, pero lo puedo extrapolar al resto de municipios de los compañeros, tanto estén en oposición como que están en gobierno. Yo creo que aplicamos el sentido común a la política. Ni somos fanatismos ni radicales. De hecho, muchas veces hay hasta posturas que tiene el partido a nivel nacional que en los municipios criticamos o no hacemos caso porque entendemos que no es lo que toca. Y podría hablar están en clave nacional. del derecho civil valenciano, fíjate que es una toca de toque, sí. No lo tocamos, pero sí que es verdad que en el caso de Torrent hemos dado seguridad, se han podido hacer muchas cosas que los vecinos, si no hubiera habido este mandato, no se hubieran hecho, y sobre todo aplicando el sentido común. Ya digo, yo creo que es necesario porque lo hemos demostrado, hemos conseguido que el PSOE no se radicalice, sea un PSOE en la línea del que todo el mundo ha conocido, y hemos evitado muchas de las cosas que pasaron hace 4 años, que fue pagar el acuerdo con compromiso, donde realmente el dinero no se plasmaba como ahora en hechos y acciones. Bueno, pues da equilibrio, sin duda alguna, y estabilidad también. Raúl Claramonte, teniente alcalde, gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarme, esta y tarde. encantado. Área de movilidad, transportes y el Vedad nos dará para otra conversación. El Vedad nos da para mucho, la verdad es que es una zona espléndida de Torrent que hay que mimar y cuidar, y en la que también, gracias a nuestra entrada, hemos duplicado servicio de limpieza, hay una brigada forestal permanente, se está trabajando por ampliar los policías los policías directamente de la zona, y yo también creo que esto, si no hubiéramos entrado, tampoco se hubiera conseguido. Pues lo dicho, gracias, nos vemos pronto, Raúl, buenas tardes. A vosotros, buenas tardes. Así terminamos broche de oro a nuestro programa de hoy, tarde de miércoles. Como siempre, mañana volvemos a la misma hora, a las 8 de la tarde. Gracias por estar ahí, sean felices, buenas tardes.